En la Edad Media, 4 grandes brujas y magos de la época, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin, fundaron la más grande de las escuelas de magia del mundo, Hogwarts, el colegio de magia y hechicería. 3 de estos fundadores convivían con una gran armonía, y uno no. Salazar creía que la magia debía ser impartida solo a un muy selecto grupo de magos, los de sangre pura. Pero como Salazar no pudo convencer a los demás fundadores de llevar a cabo su plan, este mago decidió abandonar el colegio, no sin antes construir una cámara con un peligroso monstruo en su interior, un basilisco, el cual sería controlado por su auténtico heredero. Tom Riddle es quien se dice le pertenece dicho título, pues fue este descendiente de Salazar quien liberó al basilisco para atacar a los estudiantes de Hogwarts. Sin embargo, Tom no fue el único que ingresó a la cámara. De hecho, muchos descendientes de Salazar fueron a la guarida del basilisco, pero ninguno de ellos quiso liberar al rey de las serpientes. Y en este video veremos a algunos de esos herederos desconocidos del fundador Salazar Slytherin. A pesar de que muchos de ellos no tienen el apellido Slytherin, todos y cada uno tenían la capacidad de abrir la cámara y controlar al basilisco. Empecemos por las hermanas Gauntlet y Rionach Gaunt, quienes nacieron por allí del año 1576 y 1591 respectivamente. Estas brujas asistieron a Hogwarts y muy seguramente fueron clasificadas obviamente en la casa de Slytherin. Este par de hermanas también eran descendientes de Cadmus Peverell, el dueño de la Piedra de la Resurrección. Y desde aquí ya empezamos con los problemas, pues Gauntlet, quien era un extremista de la pureza de la sangre, se alejó de su hermana, luego de que Rionach tuviera a su hija Isolde Sayre. Rionach no tenía las creencias de su familia, por lo que ella y su esposo ayudaron a sus vecinos muggles, creando curas mágicas para humanos y ganado por igual. Para empeorar las cosas, Gauntlet no tuvo problemas en matar a su hermana y a su cuñado, cuando su sobrina Isolde tenía solo 5 años. Gauntlet adoptó a Isolde para criarla bajo la filosofía de la superioridad de los magos sangre pura. Pero con el paso de los años, Isolde se dio cuenta de que su tía la tenía secuestrada, en especial porque cuando a Isolde le llegó su carta de aceptación para Hogwarts, Gauntlet evitó que su sobrina asistiera a aprender magia a dicho colegio o a tener su propia varita mágica. Luego de muchos años de estar bajo la tutela de su inestable tía, Isolde escapó al Nuevo Mundo en el año 1620 a bordo del Mayflower. Isolde tomó la varita de su tía, la cual le había pertenecido al mismísimo Salazar Slytherin. Sayre llegó a lo que sería hoy Estados Unidos como uno de los primeros colonos europeos. Con el tiempo, Isolde fundaría su escuela Ilvermorny junto con sus hijos adoptivos Chadwick y Webster Booth, además de su esposo muggle James Stewart. Isolde y James tendrían hijas biológicas también. Estas se llamarían Martha y Rionach Stewart, quienes eran gemelas. Para cuando estas pequeñas nacieron, su horrible tía abuela Gauntlet atacó a su familia, pero un aliado de la familia Stewart, el Putwoodgee llamado William, acabaría con la terrible Gauntlet. Al crecer, Rionach se convertiría en profesora de defensa contra las artes oscuras en Ilvermorny, pero jamás se casó ni tuvo hijos, decidida a no dejar que los linajes de Slytherin y Gaunt continuaran, lo que finalmente
fue infructuoso, ya que la rama estadounidense de la familia no sabía que Gormley no era el último de los Gaunt en Inglaterra. Se dice que Rhyonak decidió esto debido a que ella podía hablar Parcel. Marta, por su parte, nació sin ningún poder mágico. Así es, Marta era una Squib. Su vida fue un tanto dolorosa, pues creció en Ilvermorny, un lugar que enseñaba magia a jóvenes magos y brujas. Marta se casó con el hermano Muggle de un amigo de la tribu Pocumtuck. Ella se asimiló a la comunidad de su marido, viviendo como una nómada. Sin embargo, se desconoce si Marta y su gemela eran las últimas de la rama irlandesa de la familia Gaunt, debido a que Marta es la única de la familia que se casó, y es probable que Marta haya tenido hijos con su esposo, por lo que existe la probabilidad de que en Estados Unidos existan algunos magos y brujas hablantes de Parcel, ya que dicha magia podría resurgir en las generaciones que vinieron luego de Martha Stewart. En cuanto a los descendientes de Salazar que se quedaron en Europa, existe una clara evidencia de que la cámara se abrió más de una vez entre la muerte de Slytherin y la entrada de Tom Riddle en el siglo XX. En un principio, para ingresar a la cámara, se utilizaba una trampilla oculta y una serie de túneles mágicos. Sin embargo, cuando la plomería de Hogwarts se volvió más elaborada en el siglo XVIII, este fue un raro caso de copiar a los Muggles, porque hasta ese punto, simplemente los estudiantes hacían sus necesidades donde quiera, luego desaparecían todo con magia. Corvinus Gaunt fue el responsable de proteger la entrada secreta, después de haberla ocultado detrás de una grifería y un lavabo. Esto se supo, ya que los Gaunt no podían resistir a jactarse de sus conocimientos. Sin embargo, como nadie más en Hogwarts podía escuchar a la criatura deslizarse por debajo de las tablas del piso, o más tarde, a través de las tuberías, no tenían mucha gente que les creyera. Los últimos descendientes de Salazar, que al menos estaban conscientes de que tenían la sangre de dicho mago, fue la familia Gaunt del siglo XX, o sea, Marvolo, Morfin y Merope Gaunt. Para ese entonces, la familia Gaunt ya rebasaba los límites de la inestabilidad, y ahora vivían como pordioseros en una casucha. Marvolo era un padre terrible, quien solía maltratar a su única hija Merope. El daño psicológico provocado en esta bruja la dejó con un trauma tan severo que le dificultaba el uso de su magia, a tal punto que se creía que Merope era un Squib. Por su parte, Morfin hablaba casi exclusivamente en lengua Parcel, además de que frecuentemente aterrorizaba a los Muggles. Como es bien sabido, Merope hechizaría con poción de amor a Tom Riddle Sir para casarse con él, además de engendrar al peor señor tenebroso de todos los tiempos, el notorio mago oscuro Lord Voldemort. Marvolo moriría luego de ser liberado de Azkaban, tras pasar 6 meses en esa prisión. Algunos dicen que este mago falleció debido a la traición de su hija Merope, pero otros dicen que Marvolo murió porque nunca aprendió a alimentarse adecuadamente. Morfin vivió como el último heredero masculino del apellido Gaunt, pero pasó 13 años en Azkaban, para luego salir y vivir con muy poco cuidado de su higiene y hogar, lo que provocó que tanto su apariencia como la choza en la que vivía se deterioraran drásticamente. Morfin fue sentenciado a cadena perpetua en Azkaban cuando su sobrino Voldemort fue a visitarlo para conocer su herencia, quien luego usó a Morfin como chivo expiatorio por el asesinato de la familia Riddle. Con una memoria implantada, Morfin confesó fácilmente un crimen que no cometió y fue encarcelado hasta su muerte. Para cuando surgió la evidencia de su inocencia, su salud ya se había debilitado a tal punto que murió antes de que el ministerio pudiera liberarlo, y su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Azkaban. La última heredera de Salazar conocida se llama Delphine Riddle, y bueno, es la hija de Voldemort y Bellatrix Lestrange, pero la mayoría de los Potterheads no la toman en cuenta, ya que esta bruja pertenece a la odiada 8ª entrega de la saga de Harry Potter. Debo admitir que yo mismo
A veces me refiero a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte como la última entrega de esta saga, siendo que el Legado Maldito entra en el canon de estas novelas. Resumiendo todo el octavo libro, Delphine habría nacido en la mansión Malfoy por allí del año 97, en casi completo secreto, ya que solo algunos mortífagos sabían de la situación de Bella. Al igual que Harry Potter, Delphine se convertiría en huérfana cuando ésta tenía solo 1 año de edad. Ella no asistiría a Hogwarts, a pesar de ser una bruja hablante de Parcel, ya que nadie debía saber de su existencia. Al crecer, Delphine se enteraría que su padre era Voldemort, y por su deseo de conocerlo, esta bruja trazaría un plan que destruiría todo lo que conocemos. Ella engañaría a Albus Potter y Scorpius Malfoy para que estos usaran un giratiempo y rescataran a Cedric Diggory de su muerte, creando una línea de tiempo diferente en la que Diggory, debido a la vergüenza de haber perdido en el torneo de los 3 magos, este se convertiría en un mortífago, quien mataría a Neville Longbottom, lo que permitiría que Voldemort ganara la batalla de Hogwarts y gobernara el mundo mágico. Después de ciertos eventos, en donde los planes de Delphine empezaron a ser frustrados, esta bruja tenebrosa se vio forzada a regresar con el giratiempo hasta la noche antes de la primera caída de su padre en el Valle de Godric, con el fin de conocer a su progenitor, de advertirle sobre todo lo que le deparaba el futuro. Pero fue detenida por Harry y compañía luego de tenderle una trampa, y fue encerrada en Azkaban por asesinar a un estudiante de Hogwarts llamado Craig Booker Jr. y por intentar cambiar la línea de tiempo. Muchos consideran a Delphine el futuro de Harry si este mago hubiera cedido a la maldad, convirtiéndose en una persona terrible, fruto de sus años de maltrato por sus tíos, pues tanto Delphine como Harry fueron despreciados por sus cuidadores. ¿Tú qué me dices de este tema? ¿Crees que existan más descendientes de Salazar? ¿Piensas que en América aún existen algunos hablantes de Parcel? Por favor, contesta en la caja de comentarios. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.